Buenas noches, mis hermanos. Bueno, el día de hoy vamos a ver un repaso de la Biblia, puesto que este es un tema súper importante, es de vital importancia para todos nosotros. Tener claro, mis hermanos, cómo nuestra vida va a ser transformada cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, ¿verdad? Dicho esto, mis hermanos, entonces repasemos. En la clase pasada, mis hermanos, vimos que la Biblia es la palabra de Dios. Es un libro sobrenatural. Fue escrito por varios autores entre 36 y 40 de diferentes trasfondos culturales, pero fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y esta tiene que ser nuestra convicción, mis hermanos. Nosotros tenemos que tener el convencimiento de que sí lo escribieron personas, pero esas personas no lo escribieron porque se les vino a la mente o porque tuvieron una idea pues súper genial en sus fuerzas, en su sabiduría, en lo que ellos pensaban, en lo que ellos habían aprendido. No, para nada. La palabra de Dios fue escrita, sí, por estas personas, pero fue bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso nosotros lo tenemos que tener súper claro en nuestra vida. Fue escrita originalmente en tres idiomas, que fue hebreo, arameo y griego. Esos son los tres idiomas que usted debe tener presente que la Biblia fue escrita. Sí, ahora nosotros tenemos la facilidad de que la tenemos en todos los idiomas. Yo creo que es uno de los libros más traducidos que existen en el mundo, ¿no? Ha sido traducido en más idiomas que cualquier otro libro en el mundo, pero inicialmente, originalmente fue escrito en hebreo, arameo y griego. El tema central es uno solo, el plan amoroso de Dios para rescatar a la humanidad perdida, o sea, la salvación. Ese es el tema central de la Biblia. Y usted me dirá, pero ¿cómo así si de la salvación solamente se habla en el Nuevo Testamento? Pues no, mis hermanos, porque desde el inicio, desde el Génesis, nosotros estamos viendo que existe la revelación acerca de la salvación. ¿Sí? Desde el inicio se está hablando de un reino. Cristo Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? Se perdió el reino, mis hermanos. En Génesis 3, Adán entregó el reino por un principio de abdicación. Cuando se comete una injusticia, ¿sí? Él abdicó al reino. ¿Sí? Es lo que hace por lo menos un soberano que renuncia a su posición. Adán obedeció a la injusticia y se hizo esclavo del pecado. Sí, él como gerente, que Dios lo había dejado como gerente del reino, entregó el reino a Satanás. Satanás le dice a Jesús, que es el postrer Adán, le dice que se postre y lo adore y que él le entregaría todos los reinos porque a él le habían sido entregados. ¿Y por qué le fueron entregados? Por un principio de abdicación. Por ejemplo, ahorita hubo un cambio de rey, murió la reina Isabel y ahora está el rey Carlos III, que así se llamó Carlos III. Si el rey Carlos III dice, no, yo no, como que yo no sirvo como para rey, yo como que esto como que no es lo mío, entonces yo abdico al trono, o sea, él entrega todos los derechos que él tiene sobre ese reino, los entrega y abdica, o sea, se exime, ¿no? De ser un gerente, de ser un rey sobre ese pueblo. Bueno, mis hermanos, la relación más importante que nosotros podemos tener en este mundo es la que mantenemos con Dios. Y por medio de la palabra, por medio de la Biblia, podemos llegar a comprender cómo es Él, sus pensamientos, sus planes, las promesas que Él tiene para nosotros, el propósito con el cual nosotros fuimos creados.
la tarea que como hijos de Dios tenemos ahora, que debemos hacer, que tenemos que cumplir. Y todo esto lo vamos a aprender por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de la lectura de su palabra, porque es la palabra de Él, donde Él nos deja claros sus diseños, donde nos deja claros sus planes, todas esas hermosas promesas que dejó para nosotros, cuál es el propósito, qué quiere el que nosotros hagamos. Todo eso lo vamos a encontrar en la palabra. Ok, bueno, entonces vimos, mis hermanos, que la Biblia, para cuando nosotros la vamos a estudiar, eh, apenas inicia la Biblia, hay una lista que se llama índice, ¿no? En ella vamos a encontrar el número de página del libro que deseamos estudiar. Pero para encontrar esas partes específicas, los traductores la organizaron en libros, capítulos dentro de los libros y versículos dentro de los capítulos. Nosotros vimos por medio de la tarea que yo les dejé, mis hermanos, hay una clasificación que tiene la Biblia, ¿sí? Nosotros estudiamos eso. Entonces vemos que existe el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, existen los libros históricos, existen los libros poéticos, existen los libros proféticos, los libros históricos, existen los evangelios, ¿sí? Existen las cartas paulinas, las cartas generales, los libros, el libro de Revelación, que es el Apocalipsis. O sea, hay varias clasificaciones dentro de la misma palabra. Y qué bueno sería, mi hermano, que usted se propusiera y se determinara a aprenderse los libros de la Biblia. Es una gran bendición y cuando estamos en los cultos, en los servicios, mejor dicho, es súper genial porque uno encuentra rapidito todos los textos que van diciendo a medida que va pasando el servicio. ¿Listo? Entonces, mis hermanos, vamos a ver cuál es el propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y entonces la palabra de Dios, mi hermano, el propósito que ella tiene para nuestra vida es que ella nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia, ¿sí? Por medio de la palabra nosotros vamos a ser enseñados, vamos a ser corregidos, ¿sí? Ella nos va a guiar a vivir en justicia delante de Dios. En ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo, mi hermano. La palabra de Dios es la que no nos deja errar y ahí encontramos preciosas y grandísimas promesas. Vemos que la palabra de Dios produce vida. Entonces vemos que es por la palabra de Dios que ahora recibimos la vida de Dios. No debemos permanecer en la pasada manera de vida sin Cristo, porque así permanecemos en muerte. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ella en nosotros produce vida. O sea, no debemos permanecer como estábamos antes, muertos en nuestros delitos y pecados, sino que ahora nosotros recibimos vida y la recibimos por medio de la palabra. La palabra es creativa. Entonces vamos a ver, mi hermano, que en Salmos 33 del 6 al 9 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. O sea, es creativa, mi hermano. Dios dijo la palabra y lo que él dijo fue hecho. ¿Sí? Eso, en eso nosotros debemos estar claros. También vamos a ver que la palabra de Dios es como el agua limpia. Ella limpia, refresca, calma la sed y da vida. Y por medio de ella nosotros somos lavados y purificados. Siempre vemos en el estudio de la Biblia, mis hermanos, que hay diferentes métodos de enseñanza, ¿no? Y hay unos casos donde Dios toma lo que es conocido para explicar lo desconocido, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos que Él hace una analogía con lo que es el agua, ¿sí? Usted ve que cuando nosotros estamos sucios, estamos todos sudorosos, venimos acalorados de la calle, pues ¿qué hacemos? Nos damos un baño y quedamos limpios, ¿sí? Toda esa suciedad, todo ese sudor se va.
Pero también cuando usted está muy acalorado, que está haciendo un día así súper, súper caluroso, usted se toma un vasito de agua y ay, se siente que le refresca, que le calma la sed, como que le vuelve la vida, como que le vuelve el alma al cuerpo, ¿verdad? Así mismo pasa con la palabra, mi hermano, cuando usted está en esos momentos de tribulaciones, en esos momentos de angustia, en esos momentos que usted no sabe qué hacer, en esos momentos donde usted siente que todo lo que está viviendo lo rebasa, usted va a la palabra de Dios, mi hermano. Cuando usted, esa palabra está en su mente, grabada en su mente y en su corazón, mi hermano, esa palabra llega a su memoria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo revela esa palabra. Y entonces ahí es cuando usted, esa palabra se vuelve viva, ¿no? Como dice ahí en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva, es eficaz. ¿Sí? Cuando esa palabra se vuelve viva en su vida, mi hermano, cuando usted realmente la vive. Cuando usted escucha por lo menos que en el Salmo 27 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuándo usted entiende realmente esa palabra? Cuando usted está en escasez, cuando usted tiene la nevera vacía, cuando usted lo echaron de su trabajo, entonces ahí es donde usted dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Señor, revélame esa palabra, Señor, que esa palabra sea viva en mi vida. Ahí es donde nuestra oración cambia porque empezamos a declarar esa palabra y esa palabra viene y nos da vida. Sí, nosotros somos lavados, somos purificados también por medio de la palabra, porque antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas ahora por medio de la palabra de Dios nosotros aceptamos que Cristo Jesús dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que hemos sido redimidos de todos esos pecados que pagó, Él pagó el precio por nosotros, mi hermano. Esa palabra, todo eso lo encontramos ¿dónde? En la palabra de Dios. La palabra de Dios también es luz, ¿sí? Porque sin Cristo estábamos en tinieblas, como vimos en el punto anterior, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos redimió. Él es esa luz, mi hermano, esa luz que nos ilumina nuestro camino, esa luz que nos guía por dónde debemos andar. La palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella es la que nos guía, ella es la que nos ilumina el camino por el cual nosotros debemos andar, mis hermanos. En Proverbios 6:23 nos dice la palabra, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. O sea, por medio de la palabra nosotros vamos a encontrar una enseñanza que va a ser luz para esa oscuridad y esas tinieblas en las que nosotros vivíamos antes. Y vamos a ver también que la palabra es nuestro alimento espiritual. ¿Sí? En Juan 6:35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, nosotros nos alimentamos en nuestro espíritu por la palabra, mi hermano. Cuando usted siente que usted está débil, cuando usted siente que no, como que usted no avanza, como que usted no crece, que siempre en la iglesia le predican que usted debe dar fruto, pero usted dice, pero es que yo no estoy dando fruto, entonces yo qué hago, usted se siente débil, usted piensa muchas veces en volver atrás. No, mi hermano, cuando nosotros nos llenamos de esa palabra, nosotros nunca vamos a estar como desnutridos, pues, como famélicos. No, nosotros vamos a estar robustos, vamos a estar convencidos, vamos a tener convicciones, vamos a tener determinación y sí va a venir ese crecimiento y va a venir ese fruto porque nosotros estamos siendo alimentados espiritualmente. ¿Por qué? Por la palabra. Vamos a ver también, mis hermanos, que nosotros no nos vamos a quedar chiquitos, no, señor, porque la palabra produce crecimiento en el conocimiento de Dios. Y a mí me parece esto tan hermoso, mis hermanos, porque nosotros cuando empezamos a leer la palabra, cuando nosotros conocemos de Dios, nosotros no nos quedamos chiquitines, ¿no? Nosotros vamos avanzando. Y que esa sea su oración, mi hermano, Señor, permíteme crecer, permíteme avanzar en ti, Señor, que yo pueda revélame tu palabra, que yo pueda conocerte, que yo pueda tener una relación verdadera contigo. Revélate a mi vida, revélate a mi mente, a mi corazón, Señor. Muéstrame y abre mis sentidos espirituales, Señor. Dame entendimiento para yo poder comprender tu palabra y poder agradarte, que mi vida te agrade en todo, Señor.
Nosotros siempre debemos vivir una vida como es digna del Señor, sí, pero debemos llevar fruto en toda buena obra, mis hermanos. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Pero debemos agradarle, debemos llevar fruto y debemos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo crecemos en ese conocimiento? Pues cada día llenándonos más, leyendo más, teniendo hábitos de lectura. Hay planes diarios de lectura de la palabra para usted leer la Biblia en un año. Si usted gusta, mi hermano, usted me escribe a mí por el internet y me dice, ay, profe, yo quisiera leer la Biblia, tener un devocional todos los días y que yo en un año pudiera leer la Biblia. Yo le comparto uno que yo tengo. Buenísimo. Usted se lee por día lo que le corresponde de lectura de la palabra y en un año usted ya ha leído la Biblia, mi hermano. Eso es una bendición y así usted va a crecer en el conocimiento. Nosotros ya empezamos con la tarea del cuaderno, ¿sí? De hacer el devocional, porque eso que va a hacer que nosotros tengamos una intimidad con nuestro Dios, que tengamos ese tiempo para tener una comunión con Él por medio de la lectura de la palabra, por medio de una alabanza, porque la palabra de Dios dice, mis hermanos, que en mi boca tus alabanzas publicarán. Entonces nosotros siempre debemos vivir esa vida de comunión y esa vida de crecimiento en el conocimiento de su palabra. También vimos, mis hermanos, que la Biblia hace que yo conozca el propósito de Dios. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí es donde usted y yo tenemos que llegar. Y uno dirá, ay, no, yo cómo voy a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No, si Cristo fue santo, si Cristo fue hallado sin mancha, pues eso es lo que nos dice Dios. Aquí en la palabra dice que el propósito que Dios tiene con nosotros es que nosotros lleguemos a una unidad de fe, o sea, que su fe, mi hermano, sea fortalecida, sea avanzada, que usted le lleguen las adversidades y usted esté plenamente segura y seguro en Él. ¿Sí? Que usted tenga ese conocimiento de Él, que usted lo conozca, que usted sepa cuál es la voluntad de Dios, que usted sepa en todo usted quiera agradarle, usted quiera obedecerle, que podemos llegar nosotros a tener esa estatura y esa plenitud de un varón perfecto de Cristo, mis hermanos. Que nosotros podamos llegar ahí. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esos somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y sí, usted me dirá, no, pero es que también yo he escuchado que en la palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Sí, pero recordemos que un texto sacado de su contexto puede ser un pretexto para una herejía. Aquí vemos que nosotros sí fuimos creados en Cristo para nosotros practicar buenas obras. ¿Por qué? Porque nuestra vida debe ser un buen testimonio delante de todos los hombres. Somos cartas abiertas y leídas delante de todos. Bueno, mis hermanos, vamos a uno de los puntos más preciosísimos, y es que al nosotros conocer ese propósito que Dios tiene en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios es una semilla. Y el propósito de toda semilla, ¿cuál es? Desarrollarse, crecer, expandir sus límites, por supuesto, dar fruto, ¿sí? Porque, ¿qué es un fruto? Un fruto es la evidencia de que alguna vez hubo una semilla, ¿sí? Porque para poder usted tener un mango, primero tuvo que haber una semilla para que ese árbol se pudiera formar, pudiera expandirse, pudiera desarrollarse y pudiera llegar usted a tener ese mango en sus manos, ¿sí? O sea que el fruto es la evidencia de que ahí en esa semilla estaba encapsulado el ADN, ese código genético, el cuál estaba destinado a ser, ¿qué? Un mango. Pues la Biblia dice que la semilla es la palabra de Dios y que en ella nosotros encontramos el ADN de todo lo que el Señor nos ha llamado a ser, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros
Mira que siempre en la escuela nos ponen a hacer el experimento de poner un frijolito, ponerlo en un algodoncito y regarle con agua, ¿no? Entonces uno va viendo cómo ese frijolito le va saliendo su tallito y va creciendo y se vuelve una matica. Y si usted planta esa matica, mi hermano, ¿qué le van a salir? Le van a salir un árbol de frijol. ¿Sí? Ese arbolito después va a dar los frutos. ¿Y cuál va a ser el fruto? Pues las vainas donde van a estar los frijolitos adentro, mi hermano. Porque la palabra de Dios es así semejante, es una semilla. Es pequeñita, pero después va a dar un fruto. Y dice aquí en Lucas 8:11, esta es pues la parábola, la semilla, ¿qué es la semilla? La palabra de Dios, mi hermano. Nosotros vimos unos textos ahí en Marcos 4, del 3 al 20. Me gustaría que usted lo leyera nuevamente, mi hermano. Y ahí nos queda súper claro el ejemplo que nos da Jesús acerca de por qué la palabra de Dios es una semilla. Vamos a ver también que este fue un tema que lo pusimos de tarea, ¿no? Porque la palabra de Dios es llamada la espada del Espíritu. Vemos que en la vida cristiana hay una constante batalla. Todos los días nosotros libramos una batalla a nivel espiritual. La Biblia la llama la batalla de la fe. Y es así como en esta batalla, la cual no se puede librar con métodos humanos, hay una herramienta. Y esa herramienta poderosa es la espada, la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces ahí volvemos al caso, mis hermanos, del ejemplo que les ponía anteriormente, de cuando usted está pasando por una tribulación, está pasando usted por un problema, ¿sí? Y a su mente llega la palabra. Y usted con esa palabra, en esa palabra está su oración. Si usted dice, Señor, en tu palabra dice, Señor, esto y es en el momento en el que tú estás atribulado, que mi confianza eres tú, que mi fortaleza eres tú. Ejemplo, yo estoy en un momento de angustia y viene a mi mente, ¿sí? Esa palabra que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que te guarda. Ahí, ¿usted qué siente, mi hermano? Se siente descanso. ¿Y qué está haciendo usted? Usted está luchando una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque está luchando usted en esa batalla y está usted obrando en fe. ¿Por qué? Porque usted está creyendo que no se va a dormir el que lo guarda a usted, que usted no está solo, que usted está respaldado por el Dios de los ejércitos. Entonces, mire qué tan bonito como la palabra de Dios también nos justifica, pero también nos condena. ¿Sí? Por medio de esa palabra vamos a ser justificados, pero también por medio de ella vamos a ser condenados. Veamos pues, mis hermanos, también que la palabra de Dios es la base de nuestra oración. Eso está ligado al punto anterior, que era lo que estamos hablando, que nosotros estamos en oración, ¿sí? Nosotros citamos la palabra. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Qué promesa tan hermosa, tan gigante. Si permanecemos en él y la palabra de Dios permanece en nosotros, nosotros podemos pedir todo lo que queramos y será hecho. Y esta es la confianza, dice primera de Juan 5:14 al 15, y esa es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ojo, lo anterior, todo lo que acabamos de decir está ligado a su voluntad y su propósito. Vamos a ver también, mis hermanos, que la palabra de Dios es firmeza al que oye y al que la obedece. Mateo 7:24 al 27 dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Jesús dijo que el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca es un cuadro claro de quien escucha su palabra y la obedece. Ha establecido cimientos firmes a fin de que cualquier tempestad que venga en su contra no pueda derribarlo a tierra, sino que nuestro fundamento permanecerá firme. O sea, ese fundamento permanece firme, ¿por qué? Porque es Cristo mismo.
Vamos a ver, mis hermanos, que la palabra también convierte el alma. Convertir quiere decir cambiar o transformar una cosa en otra distinta. Sí, vamos a ver que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. También vamos a ver, mis hermanos, o vimos en la clase pasada que la palabra de Dios produce fe. Romanos 10:17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, usted oye la palabra, inmediatamente usted tiene fe. ¿Por qué? Porque usted cree, usted está convencido de que esa palabra es la palabra de Dios para su vida. Vamos a ver también que la palabra de Dios nos guarda del error, ¿sí? Vemos que en Mateo 22:29 dice, Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Cuando nosotros, mis hermanos, no creemos que, que, que Dios es el que Dios es el que nos guía, ¿sí? Ignoramos y hacemos lo que queremos, nos equivocamos. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, la palabra de Dios nos guarda del error porque en ellas es donde verdaderamente tenemos la vida eterna. No podemos ignorar la palabra. La palabra de Dios es para siempre. Si vemos aquí en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ahí en primera de Pedro 1:24 al 25 también dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Vemos, mis hermanos, que la palabra de Dios no es para cumplir nuestros caprichos o nuestra voluntad, sino para que el diseño de Dios se cumpla en nuestras vidas. Recuerda siempre, mi hermano, que la palabra de Dios no es para cumplir nuestros caprichos o nuestra voluntad, sino que es para cumplir el diseño que Dios tiene para nuestras vidas. Pídele en tu oración, mi hermano, que sea Dios revelando sus diseños, el diseño que Él tiene para tu vida, se lo revele a tu mente, a tu corazón, que tú puedas tener entendimiento. Entonces, en este momento, oremos, mis hermanos. Padre amado, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que seas tú revelándonos, Señor, esa palabra, Padre amado, que seas tú, Espíritu Santo, revelando a nuestra mente, a nuestro corazón esta palabra, Señor. Que esta palabra sea viva, que sea eficaz en nuestra vida, Señor. Que esta palabra se quede grabada en las tablas de nuestros corazones. Revélanos, Señor, cuál es tu voluntad para nuestra vida. Que nosotros podamos ser obedientes a ti. Revélanos esos diseños que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Que nosotros podamos vivir una vida en justicia delante de ti. Que nosotros podamos, Señor, amar la misericordia y que siempre, siempre vivamos una vida humillados ante ti, Señor, que si nosotros nos humillamos ante ti, tú nos vas a exaltar, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias porque tienes cuidado de nuestra familia. Gracias porque tú nos guardas, porque tú nos cuidas, porque tú nos limpias, porque tu palabra, Señor, en nuestra vida es luz, porque tu palabra es como el agua que nos limpia. Gracias, Padre amado, porque dejaste tu palabra y porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y es quien nos habla, quien nos guía, quien nos ilumina para que nosotros podamos vivir una vida recta delante de ti, Señor. Toma el control de nuestras mentes, de nuestros corazones y permite que nosotros podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, este fue el repaso de la clase de la Biblia. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Espero, mis hermanos, que ustedes hayan realizado el taller, que me hagan envío del taller. Y en la próxima clase, mis hermanos, vamos a ver un tema precioso, también de vital importancia para nuestra vida, que es la oración. Listo, mis hermanos, entonces vamos a estar, mis hermanos, súper pendientes. También quería pedirles una disculpa porque no pude subir la clase temprano, ¿sí? Se me presentaron algunos inconvenientes en el manejo del computador, es algo que de pronto yo no manejo mucho, pero cada día estoy aprendiendo más y tratando, mis hermanos, de hacerlo de la mejor manera. Y el Espíritu Santo es quien nos guía, el Espíritu Santo es quien nos enseña y quien nos capacita. Entonces en Él estamos confiados y estamos seguros. Les deseo, mis hermanos, que esta semana es una semana de bendición. Los que estén
tareas pendientes o con el taller pendiente, entonces saben que tienen tiempo lo que hayamos hablado para enviarlo. Y bueno, si, no siendo más, entonces me despido, que Dios me los bendiga y me los guarde y que perseveren, mis hermanos, perseveren en el conocimiento de Dios y perseveren en el estudio de la palabra. Bueno, un abrazo, bendiciones.